hoy día tenemos acá a nuestro decano, Ignacio Briones, el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que quería venir a saludarlo. Oye, bueno, buenos días, no se asusten, no les voy a hacer ni un discurso. La verdad es que es súper informal el saludo, porque creo que recoge el espíritu de lo que estamos haciendo acá. Quiero contarles un poquito la historia no de la Escuela de Gobierno, que sería largo, pero sí la historia del Laboratorio de Gobierno, que nació hace unos años atrás con el objetivo último de contribuir a la discusión y a la mejora de la discusión de las políticas públicas anclado en la ciencia de datos, que como ustedes saben es un tsunami que se viene, que tiene enormes potencialidades para mejorar la gestión de los distintos servicios públicos. Por cierto, también hay espacios enormes, uno los ve en el sector privado, pero a nosotros lo que nos convoca es esto, el sector público, y creo que lo que estamos inaugurando, el saludo que estoy haciendo hoy día es un buen resumen que nos llena de felicidad porque encarna lo que nosotros nos imaginamos que queríamos hacer. Queríamos llegar y contribuir a gente motivada, talentosa, preparada como ustedes, que tienen un rol importante en sus distintas reparticiones, en sus distintos servicios públicos y que quieren colgarse a este cambio, quieren mejorar, no solo a nivel personal, sino también mejorar los procesos y la toma de decisiones de las instituciones en las que ustedes trabajan. Así que con mucha sinceridad quiero felicitarlos, quiero agradecerles por el entusiasmo. Yo sé que para ustedes no es fácil, están llenos de cosas, probablemente llamados, tensiones, y venir a capacitarse en algo nuevo no es algo evidente. Así que vayan mis saludos a eso. Nosotros, el objetivo último de estos cursos, ¿no es cierto?, es trabajar muy aplicadamente con ustedes en base a los problemas que con años de circo ustedes identifican, en términos de los procesos, de los productos que realizan, de los objetivos que tienen, y que quienes hemos trabajado en el sector público muchas veces nos encontramos como atiborrados por el día a día, descuidamos la mirada larga, pero intuimos que hay espacios de mejora significativos y con esos espacios de mejora evidentemente tienen que ver con una mejor gestión de los datos. Los datos tienen enorme poder de, si uno los canaliza adecuadamente, poder validar diagnósticos, hipótesis que uno tiene de mejora, poder visualizarlas, verlas y a partir de ahí convencer a nuestros jefes, a nuestros colaboradores, ¿no es cierto?, y poder sacar proyectos adelante. Y sabemos que en el sector público no es fácil porque además los incentivos no siempre están bien puestos en esa dirección. Sabemos que en el derecho administrativo, cuando lo hacemos bien, si tenemos suerte y tenemos un buen jefe, nos compran el cuento y nos van a felicitar, pero si lo hacemos mal, tenemos esta sombra del miedo a la Contraloría y a las sanciones administrativas que nos castigan. Entonces es doblemente valioso que se genere un ecosistema en el cual nosotros podamos alentar ese cambio basado en evidencia, basado en la mejor gestión de datos. Y ese es el norte de este curso, es el norte también del diplomado de Big Data para Políticas Públicas que nosotros dictamos y que ha tenido enorme éxito, fundamentalmente con la participación de servidores públicos como ustedes, y es lo que nos llena de orgullo. Entonces yo, sin más, sin entrar en ningún detalle, quisiera agradecer a quienes han hecho esto posible, porque una cosa es la iniciativa nuestra como escuela de gobierno, como universidad, de contribuir al bien público, al mejor debate de las políticas públicas, y otra es poder lograrlo. En este camino ha sido fundamental el apoyo del Servicio Civil, que nos apoyó desde un principio con este curso de ciencia de datos para directivos públicos como ustedes, al Laboratorio de Gobierno, por supuesto, que ha sido un aliado y un amigo importante que nos acoge esta mañana, a nuestra alianza con la Universidad de Chicago, que ha sido fundamental. Ellos tienen larga experiencia en estos temas y han sido una contribución fundamental para todo lo que nosotros hacemos, y por supuesto a María Paz, la directora del Laboratorio de Gobierno, a Andrés, gran profesor y miembro del Laboratorio de Gobierno, que ustedes ya conocen. Así que eso, darles la bienvenida a esta jornada de hoy, volver a felicitarlos, pedirles que no cejen este camino. Esta es un punto de no retorno lo que se viene. La verdad es que la ciencia de datos lo estamos viendo en múltiples áreas, es un elemento imparable que se nos viene encima, y nuestra capacitación, nuestra actualización, nuestro mejor hacer de las cosas pasa por meterse de lleno en esto y seguir perfeccionándose. La verdad es que una condición de la vida moderna es que las capacitaciones no eran como antes, que uno hace un curso y ahí quedó. Es continuo, y más aún cuando uno tiene que resolver problemas concretos que siempre son cambiantes. Así que muchas gracias, los felicito nuevamente y espero tengan una
excelente jornada. Bueno, estamos aquí, ¿no es cierto?, porque queremos resolver problemas estratégicos con ciencia de datos, y el curso se trata de cómo formulamos los proyectos. Sabemos que varios de ustedes están en proceso presupuestario y que están formulando proyectos para el otro año, y nos alegramos de eso, y esperamos que este ejercicio le esté sirviendo también para eso. Entonces, recordar que el objetivo de este curso, ¿no es cierto?, es identificar qué cosas podemos mejorar con ciencia de datos y formular una propuesta de proyecto, ¿ya? Los objetivos específicos, en la primera semana ya vimos el 1, que es el tema de la factibilidad, ya con los 5 criterios, que los vamos a recordar más rato, y empezamos a ver el tema de los objetivos. ¿Cómo definimos un objetivo de un proyecto de ciencia de datos? Hoy día nos vamos a meter de fondo en las acciones, que es parte del objetivo específico 2, y en la parte 1 de este objetivo del 3, que es el tema de la madurez de los datos. En la tarde van a tener una sesión con Andrés sobre datos estructurados, no estructurados, formato, granularidad, etcétera, ¿ya? Así que eso va a ser quizás para algunos contenido nuevo y quizás para otros un distinto punto de vista dependiendo de dónde hayan venido. El tema del alcance del proyecto respecto al análisis lo vamos a ver en la tercera clase. Y los desafíos éticos también lo hemos ido tocando en distintos puntos, pero lo vamos a resumir el último día, que, ¿no es cierto?, es el 3 de julio. Así que ahí estamos en cuanto al curso. Y bueno, recordarles que los proyectos está muy bien que hayan cambiado. Recibimos 33 tareas, ¿ya? Sabemos que hay alguna gente que no la envió, los invitamos a que todavía la envíen, porque si la envían, no sé, a más tardar mañana podrán recibir retroalimentación, porque nosotros ya hemos retroalimentado sus tareas, la gran mayoría, y esperamos de aquí a mañana enviarle las tareas retroalimentadas, ¿ya? Y eso les va a servir de insumo para la otra tarea. O sea, en el fondo la nueva tarea es la retroalimentación, todo lo que aprendí el día 2, más el resultado de estas entrevistas que les vamos a pedir hacer, nueva versión del proyecto. La segunda tarea también se la vamos a retroalimentar. Lo que nunca vamos a ver es la versión final, ¿ya? Porque obviamente se va a haber acabado el curso. Pero sí, con el laboratorio queremos hacer un seguimiento a ver qué es lo que pasa con sus proyectos, porque nos interesa mucho saber qué va a pasar, ¿no es cierto? Así que eso. Y si ustedes cambiaron radicalmente su proyecto, muy bien, no hay ningún problema. Recordar un poco lo que Andrés planteó en la primera clase, que la ciencia de datos es las herramientas que usamos para pasar de los datos, ¿no es cierto?, estructurado o no estructurado, a información que nos sirva para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, si ustedes habían estado pensando en proyectos para organizar sus datos, está muy bien, pero en este curso en particular le estamos enseñando metodologías para analizar esos datos. O sea, la idea es que ustedes encuentren problemas en donde el análisis de esos datos sea útil, ¿ya? Y en ese sentido, nuestra metodología está diseñada para eso, no está diseñada para, por ejemplo, dejar disponibles todos los datos en un sistema, aunque eso obviamente puede ser muy necesario para poder hacer ciencia de datos después, ¿ya? Así que en ese sentido también reconocemos que nuestra metodología tiene una limitación, y está bien, no todo sirve para todo, ¿ya? La ciencia de datos es una mezcla de disciplinas. Tenemos desde la estadística, tenemos la inteligencia artificial, la matemática, la economía, pero hay algo que nos distingue, es que en la ciencia de datos es muy importante el conocimiento del negocio, y ustedes, este curso fue diseñado para personas que están a cargo de procesos, a cargo del negocio, aunque no es negocio porque claramente es sector público, y el curso está precisamente para ustedes. Y la ciencia de datos, de hecho yo conozco físicos, uno de los que ayudó a diseñar este curso, Adolfo de Unanue, que él es físico, doctor en sistemas complejos, y es en la mano derecha de Rajiv Ghani allá en Chicago, y de hecho lo vamos a traer a Chile en octubre. Así que ya les contaré, los invitaremos a algún evento, pero mañana vamos a hablar con él para fijar la fecha. Y él es uno de los diseñadores de este curso y está en la ciencia de datos. La ciencia de datos se alimenta de muchas disciplinas, y la base, digamos, es poder analizarlos para sacar conocimiento útil. Y la ciencia de datos no es transformación digital, no es ingeniería de datos, no es consolidación ni interoperabilidad, aunque esas cosas son necesarias, obviamente, para tener los datos que queremos usar, ¿ya? Pero es importante esa distinción. Traje 2 nuevos ejemplos de ciencia de datos de Chile, ¿ya?
porque sabemos que varios nos han dicho que tengamos más ejemplos de Chile y ustedes se van a convertir en los ejemplos que nosotros vamos a empezar a enseñar a futuro. Así que estamos muy contentos con eso, pero igual busqué 2 ejemplos más y creo que más tarde puede ser que tenga incluso un tercero. Pero bueno, existe una empresa chilena que la creó de hecho alguien ex gobierno digital que se llama Juan José Soto con otras personas que ofrecen servicios ofrecen 2 tipos de servicios. Uno que es como de apps, que no es ciencia de datos, que es una app para que jóvenes que están en problemas puedan pedir ayuda a psicólogos o otros trabajadores de salud mental, ¿ya? Y ellos ofrecen este servicio y lo está usando ahora la Fundación Todo Mejora, que trabaja con la juventud LGTBQ, y la Fundación Línea Libre o algo así. ¿Ya? Entonces estas 2 fundaciones que básicamente ofrecen centros de llamado de atención de crisis, ¿no? Suicidio o jóvenes que están desesperados porque le hacen bullying, porque no los aceptan por su identidad sexual, su orientación sexual. Entonces, ellos ofrecen esta tecnología, no sé qué es el chat, y eso todavía no es ciencia de datos, ¿ya? Eso es digitalización, gobierno, bueno, uso, digamos, de la tecnología, y lo que sí ellos hacen, que es ciencia de datos, es el análisis de esos datos, ¿ya? Y lo interesante, porque hay un caso muy bueno de esto en Estados Unidos, que yo conozco, que se llama Crisis Text Line, pero ahora ellos están abriendo esta empresa, de hecho, a toda América Latina, como que tienen hasta, no sé si, oficina en San Francisco y todo, así que los felicito. Pero lo interesante de esto es que analizan los textos y, por ejemplo, una de las cosas que se hace es que cuando automáticamente se le asignan tag a las conversaciones, ¿ya? Se las clasifican. Y algunos de esos tags, cuando son como crisis, o sea, tienen algunos tags asociados a realmente aquí hay un problema serio y grave, urgente, además de asignar el tag automáticamente, esa conversación pasa al primer puesto de la fila. Porque estas fundaciones funcionan con voluntarios que están capacitados para ayudar a los jóvenes y se conectan desde su casa y empiezan a chatear con los jóvenes para ayudarlos. Pero obviamente a veces hay más o menos demanda. Entonces, estas conversaciones que son clasificadas como urgentes, a partir del análisis del texto, que está hecho con ciencia de datos, eso pasa a estar en el primero de la fila y así a esos jóvenes se les puede ayudar, ¿ya? Este es un caso muy concreto de ciencia de datos que fue creado por chilenos y que está siendo usado en Chile. La empresa creo que se llama, porque es una empresa y una fundación, la empresa se llama Let's Talk, aunque esté en inglés, igual es chileno, y la fundación que tienen de la empresa se llama Limitless, ¿ya? Y ellos le proveen esta tecnología a estas 2 fundaciones en Chile y bueno, a otra gente también. De hecho, se lo venden a empresas, para chatbots también y cosas así, ¿no es cierto? Como de atención de clientes, ¿ya? Otro ejemplo de ciencia de datos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que puede ser que lo haya mencionado en la primera clase, no recuerdo, pero básicamente la SEC construyó internamente una plataforma para monitorear los cortes de luz, o como le llaman las interrupciones de suministro. Para eso hay un indicador internacional que se llama el SAIDI, ¿ya? Y esta plataforma monitorea esto en todo el país, por comuna, por todas las zonas que se puedan disgregar a partir de datos que las empresas reportan, ¿ya? Y esta es una plataforma descriptiva, o sea, esto es uso descriptivo de la ciencia de datos. Hasta la última vez que hablé con ellos todavía seguían en la fase descriptiva, aunque obviamente estaban pensando en otras aplicaciones, pero lo interesante de esto es que les ha permitido hablar con las empresas mucho más de tú a tú, dice el superintendente. Él dice que él tiene un sillón en el directorio en las empresas, porque puede ver una cantidad de información, los compara. Entonces han usado como el tema reputacional, como la presión de, oye, tu empresa está mucho peor que la otra, y cuando salen a hablar a la prensa pueden hablar con mucho más información con respecto a qué empresa en el fondo está cumpliendo con el tema de la calidad del suministro, de la continuidad, mejor dicho, del suministro. Y lo interesante es que a partir de todo este análisis histórico lograron convencer a la Comisión Nacional de Energía de cambiar la norma, porque había una norma con respecto a las multas y todo el proceso sancionatorio con respecto a la cantidad de horas que tenía que estar la luz cortada para hacer todo el proceso de sanción. Y resulta que, claro, los estándares han ido mejorando y ha ido bajando la cantidad de horas promedio, como que es lo normal que esté cortada la luz cuando ocurren cosas. Y la norma estaba súper desactualizada, por lo tanto la SEC había perdido dientes, por decirlo así, de fiscalización. Y bueno, entonces paralelo a mediante otro tipo de presión como reputacional y de otros mecanismos, a veces exigir más planes de inversión, además lograron con toda esta información después convencer a la CNE y se cambió, creo, la norma, no sé si fue el año pasado o a fines del 2017. ¿Ya? Entonces también aquí se puede ver la aplicación de la ciencia de datos, en este caso para un tema específico de fiscalización, sin tener todavía predicción, al menos en este proceso.
¿ya? Así que ahí tienen dos ejemplos de ciencia de datos de Chile. También recordarles que hay ciertos problemas que la ciencia de datos es mejor para resolver, ¿ya? Y aquí están los formatos de estos problemas, que la gente son puros formatos en que ha trabajado las personas de Chicago, que son, ¿no es cierto?, nuestros colaboradores con los cuales diseñamos este curso, pero si uno va tapando como los problemas, empiezan a sonar como familiares, ¿no es cierto? Cosas que ustedes mismos están trabajando, o cosas que nosotros les mostramos, el sistema Commander de bomberos. ¿Cómo puedo mejorar la asignación de mis camiones de bomberos? ¿No es cierto? ¿Qué políticas tengo que modificar para mejorar? Estas preguntas son como más de cosas no operativas, como de grandes decisiones, ¿no es cierto? Las de acá son como más operativas. Entonces, la ciencia de datos puede servir para problemas de gestión, por decirlo así, y también para grandes decisiones de la administración que necesitan ser informadas por datos, como el tema del impacto, o por ejemplo ver si puedo conectar mejor a empleadores con candidatos para esos trabajos. Hay un proyecto en Paraguay donde quieren hacer eso, como matching laboral, entre un gran mercado de empleo público que existe, pero que acceden las empresas. En el fondo, el Estado pone como el trabajando.com y las empresas acceden y los ciudadanos, por supuesto, y ahora y ese proyecto lo conocí el año pasado, y la idea es hacer un matching laboral entre una persona que busca trabajo y que tiene ciertas habilidades y las ofertas del mercado, y en el fondo, por lado y lado, decirte qué cosas te convendría postular, y por el lado del empleador, qué personas capacitadas habría para hacer un cierto trabajo, ¿ya? También hay un ejemplo en Paraguay, que uno no diría, bueno, no es un país que está tan avanzado, pero también están haciendo cosas de ciencia de datos. Bueno, recordar las últimas cositas. Análisis de factibilidad, vimos 5 criterios. Idealmente los proyectos que ustedes nos presentaron en sus tareas, todos cumplen al menos con esos 5 criterios. Nosotros hablábamos de la importancia cuando estamos en una etapa temprana de la adopción de la ciencia de datos, trabajar en cosas que nos permitan tener ganancias, quick wins, ¿no es cierto?, ganancias rápidas, rápidas entre comillas, porque obviamente no es que en 6 meses, pero obviamente que si creamos puros proyectos que no tienen apoyo político, que no son factibles de hacer, que no tenemos capacidad, etcétera, que no están los datos, obviamente nadie nos va a comprar este tema de la ciencia de datos, ¿ya? Así que eso con los análisis de factibilidad. Y estos 3 criterios son muy importantes para el tema ético. El tener un problema real y significativo, el poder actuar sobre él y el haber identificado los riesgos, ¿ya? Vamos a seguir viendo algunos ejemplos de eso durante el curso. Y finalmente, la semana pasada alcanzamos a ver realmente solo esto, los objetivos, pero esta es la metodología completa en donde nosotros hacemos análisis con datos que nos permite informar acciones o actividades que toma la institución para cumplir nuestro objetivo y resolver un problema. Y hoy día nos vamos a enfocar en análisis en acciones y datos, ¿ya? Acciones en la mañana y datos en la tarde. Y vamos a ver que las acciones y los datos funcionan mucho en paralelo, porque los datos deben informar mis acciones y las acciones generan datos. Entonces, y les vamos a explicar bien qué es una acción, porque a veces se confunde y no hemos dado cuenta que nosotros mismos vamos a tener que ser más claros en que las acciones no son las actividades de mi proyecto, por decirlo así, lo que voy a hacer en mi proyecto de análisis de datos. No, las acciones son las cosas que mi institución hace para cumplir su objetivo y resolver sus problemas y cumplir su misión, como por ejemplo la fiscalización. Esa es una actividad. Y de hecho después más tarde tengo ejemplos de las actividades que vi en sus propios proyectos, para darles ejemplos concretos de qué es una actividad, qué es lo que buscamos influenciar con la ciencia de datos, ¿no es cierto? Mejorarla, por ejemplo, la fiscalización. Finalmente, los objetivos, recordarles que lo vimos la semana pasada. Sabemos que muchos queremos usar nuevas tecnologías, nos encantan, ¿no es cierto?, las redes neuronales u otras tecnologías, otras metodologías, pero la solución técnica nunca es el objetivo. O sea, el objetivo aquí es reducir la pesca ilegal, ¿no es cierto?, en un X%, o aumentar la disponibilidad reducir el fraude médico de los prestadores médicos, y no el modelo predictivo que vamos a hacer para ayudarnos a lograr ese objetivo. El objetivo lo tenemos que poder medir, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo,
En Estados Unidos salió hace como un mes la evaluación de impacto del modelo predictivo de maltrato infantil. ¿Y cómo lo midieron? Midieron varias cosas. Uno, midieron de que redujera la disparidad entre blancos y negros. Entonces, si bien la cantidad de casos que se iban a investigar se mantuvo, bajó la proporción de esos casos que eran a niños afroamericanos. Esas fueron cosas que se midieron. Otra cosa que se midió es si de todos los casos que fueron a investigar, esos casos eran efectivamente los más riesgosos o no. Medido como que el Estado después determinaba que había que sacar ese niño, separar ese niño de su familia. También aumentó la proporción de casos del mismo universo que eran esos tipos de niños versus niños que no tenían riesgo. O sea, los objetivos que nosotros tenemos que después poder medirlo y ojalá, y idealmente, tener evaluaciones para poder hacerlo. Como esa evaluación, que si están en temas sociales recomiendo que se la lean porque hay un resumen ejecutivo, pero es bien interesante ver cómo la diseñaron y todo. Esa evaluación fue independiente, la hizo la Universidad de Stanford a un proyecto que hizo esta universidad neozelandesa con el gobierno de Pittsburgh. Bueno, y los objetivos obviamente tienen limitaciones y también tienen trade-offs, lo vimos la semana pasada.